Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias Bien. por estar esta noche aquí en 4 días. Gracias a ustedes. ¿Es un buen día para la Argentina o es un mal día? A ver, desdoblémoslo. Los 5.400 millones no vienen, pero ¿esa foto significa algo? No, no significa nada. No son cuestiones protocolares. Está bien, el gobierno se adelantó. Todavía la funcionaria no está a cargo. Vos lo decías recién, el 1 de octubre recién se hace cargo. El gobierno tuvo cierta velocidad en tener una bilateral con ella y está bien. Y eso fue un reflejo político. Sí, es una cuestión protocolar, está bien, pero el punto central acá es que evidentemente en las conversaciones que tuvo el otro candidato, que es el que tiene más chances de ganar las elecciones, que es Alberto Fernández, le ha dicho al Fondo Monetario que iba a renegociar, que no iba a mantener el acuerdo que tenía vigente, y entonces el fondo dice, bueno, yo hasta que no esté el panorama político aclarado, ya lo que le habían dicho a la gente de Hacienda en la reunión anterior era pateamos todo para el 14 de octubre. Eso estaba ganar tiempo hasta que llegaran las elecciones. Centralmente el objetivo era, bueno, vamos a ver con quién nos vamos a sentar a conversar, y si ya el que va a ganar las elecciones plantea que quiere renegociar el acuerdo, nosotros nos vamos a seguir desembolsando cuando van a renegociar todo. Entonces paremos, porque acá faltan casi 10.000 millones de dólares ingresar a la Argentina. Esos 10.000 millones iban a robustecer el programa financiero del año que viene, en realidad, porque el programa de este año, este es un punto importante, está casi todo financiado. Faltan entre 1.200 y 1.500 millones de dólares, en realidad, que todo parece indicar que van a terminar siendo emitidos si no llega algún tipo de fuente financiera. Y entonces esos 10.000 millones de dólares que faltaba desembolsar del fondo, centralmente iban a de alguna manera a pavimentar los primeros meses de financiamiento del año que viene. Claro. Bueno, si el próximo gobierno no es claro respecto de su voluntad de continuar con el mismo acuerdo y no logra acordar rápidamente un nuevo tipo de acuerdo, bueno, no va a tener ese dinero. Ahora, Martín, nos preguntábamos en el comienzo del programa, y te traslado la pregunta para que la analicemos en esta noche. La plata del fondo no viene. ¿Y ahora? No, por eso sigue? te digo, a ver, dos cosas. Primero, una cosa es desde el punto de vista fundamental, los números fundamentales, como decimos en economía. Esto quiere decir, centralmente, los compromisos. ¿Para qué era esa plata? Para pagar los compromisos financieros que le faltaban a Argentina. ¿Le alcanza la plata que tiene en caja Argentina, más lo que puede renegociar con los propios, con el intrasector público, como se llama, con la ANSES, con los distintos organismos que tienen deuda? Sí, le faltan, como te decía hoy, entre 1.200 y 1.500 millones de dólares. En el peor escenario, que no tuviera renovaciones o que no pudiera colocar esos fondos, centralmente lo que estamos hablando es que va a tener que emitir alrededor de 70.000 millones de pesos. En las dos respuestas me hablaste de emisión. Claro, y bueno, ¿Y la emisión no es sinónimo de inflación? Esto es muy simple, esto es muy corto. Es corta la bocha. Vos cuando tenés... Corta la bocha. Claro, esto en finanzas es muy simple. Toda la deuda es hija del déficit fiscal. Si vos no tuvieras déficit, no tendrías que tomar deuda. Entonces, esto es un primer punto. Esto es, vos gastás más de lo que vos te no podés estar preocupado por la deuda y no por el déficit, porque es lo mismo, digamos. Entonces, si vos... Acá todavía hay déficit. Y diciembre es uno de los meses más complicados en ese sentido. Porque en diciembre tenés que pagar todos los aguinaldos, vacaciones, etc. Entonces, diciembre es un mes fuertemente deficitario. Ahora, buena parte de los compromisos que tiene Argentina que afrontar son en moneda local, no en moneda extranjera. De hecho, durante todos estos años, Argentina colocaba deuda externa, pero buena parte de los compromisos eran en moneda local. Entonces, había una operación con el Banco Central, cambiaban la deuda. Historia antigua a esta altura del campeonato. Lo que va a ocurrir ahora es que todo lo que no entre por recaudación o se quede corto de fondos el gobierno para financiar el mes de diciembre, esencialmente lo va a tener que emitir. Digamos, no hay muchas alternativas. Es o más impuestos, o emisión monetaria, o más ajuste. ¿Hoy la Argentina está emitiendo? Hoy la Argentina no está emitiendo. No está emitiendo. Desde el año pasado, desde que tiene el acuerdo con el fondo, esto también es un tema interesante, porque este gobierno seguía emitiendo, menos que el anterior, es verdad, pero en el mix de cómo me financio, colocaba mucha más deuda, pero también emitía un poco, emitía entre 150.000 y 160.000 millones de pesos por año. Emitir significa desempolvar la maquinita y empezar a hacer billetes de vuelta. Exactamente. Entonces te pregunto, vamos a ir a un septiembre seguramente que va a cerrar con 6% de inflación, sí. o por arriba. Vamos a ver, sí, el problema de septiembre en realidad es que tenés mucha inflación, mucho arrastre, es un problema estadístico. Vos en agosto tuviste 4 de octubre, de agosto, pero es medio mentiroso el 4 de agosto porque los primeros 10 días del mes había mucha menos inflación. Claro. 1,8 te daba la inflación de los primeros 10 días. Si te dio 4 el promedio, quiere decir que la segunda mitad de agosto te dio más cerca de 6. Claro. Entonces vos estás en ese escalón.
de cerca de 6, y por eso es que septiembre va a terminar en un nivel cercano a 6. Bueno, octubre todo depende de qué dinámica tengan los precios. Por ejemplo, ayer salió publicado el índice de expectativas de inflación que publica la Universidad de Itela y no se movió la expectativa de inflación hacia adelante. Precios clave de la economía que son importantes para formar expectativas, como la nafta, se movieron nada y ahora 4%, muy poco. Precios de alimentos que están en la canasta básica, la rebaja del IVA compensó el aumento que tenían en góndola, entonces se movieron menos. Pero te imaginas un septiembre de 6, un octubre de 6 también. No, menos, mucho menos. Un octubre que baja. Yo Entonces creo te pregunto, si vos tenés que ir hacia fin de año a emitir, ¿emisión es sinónimo de inflación? Sí, emisión, digamos, para decirlo de la siguiente manera, emisión es más leña al fuego, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Claramente, sobre todo si vos no tenés demanda de ese dinero. Diciembre, de todas maneras, es un mes de alta demanda de dinero. Probablemente no tengas el sacudón de que haya mucho dinero en la calle en diciembre, probablemente lo tengas en febrero cuando la demanda de dinero se cae. Es un tema técnico, pero ¿qué te quiero decir? Justo en diciembre la gente necesita mucha plata. ¿Por qué la gente necesita mucha plata en diciembre? Porque vienen, se pagan los aguinaldos, como decíamos recién, vienen las fiestas, hay mucho gasto en diciembre. Entonces, en general, diciembre es el mes del año que tiene más demanda de dinero. Y eso le da un changüí al gobierno, le permite emitir un poco en ese momento y es probable que esa oportunidad la aproveche. Bien, ¿cómo estamos de reservas? Y tenemos en estos momentos 49.300 millones. Podemos hacerla, a ver, yo me imagino que la conversación que todos los días tendrán la Kunza y Macri debe ser esta. ¿Cómo está de reservas? Cantame. Hay una cuentita que hay que hacer. Sí, a ver. ¿Cómo es la cuentita? A ver, No. ya estamos por debajo del nivel de los 50.000. Sí. 49.000. Exacto, 49.300 más o menos son las De los reservas. cuales hay, Hay dos el swap chino. Sí, por eso hay dos grandes cajas ahí. ¿Dónde hay que mirar? ¿Dónde hay que prestar Hay dos atención? grandes cajas. Hay reservas de libre disponibilidad que son 11.200 millones aproximadamente ahora. ¿Eso es lo que hay que mirar? Sí, y tenés la otra caja, que es la contrapartida de los depósitos en dólares. Vos sabés que después del 2001, para que no vuelva a pasar un corralito, cada vez que vos depositas $100 en el banco agarra 50 de esos $100 y los pone en el Banco Central. Sí. Por la duda que vos lo vengas a pedir. Entonces, la mitad de la plata que está depositada en dólares, en realidad está encajada en el Banco Central. ¿Y la otra? La otra está prestada. Por ejemplo, prefinanciación de exportaciones, en realidad está prestada a corto plazo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Ahí tenés casi 12.000 millones más, 11.000 y pico son a esta altura, que es otra caja que en realidad es para atender los depósitos, la salida de depósitos. Entonces, la salida de depósitos está, podríamos decirlo en estos términos, relativamente cubierta. Sí, dado que se frenó la salida que tenía, digamos que el gobierno cuando puso el cepo, de alguna manera frenó la salida grande de depósitos que había, porque una parte también era que la gente iba a comprar dólares y después se iba. Entonces, de alguna manera quebró expectativas, separó el mercado de cambio y generó una suerte de dólar financiero el gobierno, que es el contado con liquidación. Le prohibió a las empresas a comprar para atesorar, sacó a las empresas, este es un cepo mayorista, sacó a las empresas del juego y entonces de esa manera, de alguna manera, preservó los depósitos y se aseguró que no frenara Martín, la salida. dentro de los 49.000 millones, el otro día un colega tuyo me explicaba y me hacía la cuenta, hay 7.200, que es plata que el fondo ya te dio, que se llama fortalecimiento de reservas. Exacto. Pero que no tenés autorización. Si el fondo no te va a dar los 5.400, ¿no puedes ir a tocar eso? Digamos, a ver, vos no podés salir a romper compromisos que hiciste. ¿No está roto el compromiso con el fondo? No está roto porque en realidad el fondo centralmente no es que está en contra, no es que Argentina incumplió la meta del segundo trimestre, que es la que debería... Que es la que recién yo contaba en la editorial. Esa meta está cumplida, entonces de hecho Argentina dice, bueno muchachos, nosotros cumplimos. Pero la emisión, la emisión cero, ¿dónde quedó? No está emitiendo un solo peso Argentina. Pero vos me dijiste recién que va a tener que emitir. Es probable, bueno, pero si no entra el financiamiento del fondo, justamente. Ahí vos le rompés, vos no me das la última parte, entonces yo te rompo el acuerdo. En la negociación esa seguramente la Argentina plantea eso, pero el punto que quiero hacer es, acá hay un problema político en el medio, que no podemos ignorar, que es la clave del tema. El problema político en el medio es que el fondo no va... Hay el famoso problema del pato rengo en ciencia política, ¿no? Esta idea de que cuando ya estás en el final de tu mandato te quedás sin poder. Y entonces el Fondo Monetario dice, ¿con quién hablo yo? Cosa que normalmente no tendría que pasar en ningún país del mundo, porque alguien podría decir, ¿el fondo qué le importa a la política argentina? Claro. Un problema de Argentina. Nosotros tenemos el derecho para elegir el candidato a presidente se nos cante soberanamente y no tiene por qué importarle al fondo. Pero da la casualidad que el candidato a presidente con más chances dijo que se va a sentar a negociar de movida. O sea, no dijo, yo voy a cumplir el acuerdo con el fondo como está y después veremos.
Dijo, yo me voy a sentar a negociar el día 1. Entonces, Martín, ¿qué crees que piensa el Fondo Monetario de Alberto? creo que piensa que quiere hacer un cambio de acuerdo. O sea, quiere hacer un acuerdo nuevo y que ese acuerdo... ¿Con quita o solamente estirar los plazos? No se puede hacer quita con Quita el Fondo no se Monetario. puede. Vos lo que podés hacer con el Fondo Monetario es un acuerdo nuevo. Ese acuerdo nuevo es un acuerdo de largo plazo, una característica técnica. El fondo tiene distintos tipos de acuerdos. El acuerdo de largo plazo es un acuerdo en el cual vos condicionás una serie de reformas estructurales que probablemente tengan que ver con la reforma laboral, con la reforma previsional, con la reforma impositiva, la reforma de las que siempre se habla. Entonces, ellos te dicen, no hay ningún problema. Eso que vos, porque acá no había vencimientos grandes con el fondo del año que viene ni el otro. De hecho, todavía entraba plata el año que viene del fondo. Acá los vencimientos grandes... tenías que empezar a devolver al fondo? 2023. 2023. 25.000 millones cada año. Número redondo tenías que devolver 50.000 palos lucas entre esos 2 años, 2022 y ¿Y dónde la 2023. sacás? Bueno, si Argentina hubiera normalizado su economía, volvía a los mercados financieros, eso le permitía rolear, que es lo que normalmente hacen los países. Tomo una deuda de él y te pago a vos. ¿Entendés? Eso es lo que normalmente hacen los países. Con los mercados financieros cerrados, eso no es posible. Mirá. Si el riesgo país no baja y vos no volvés a los mercados financieros en esos 2 años que te quedan, es evidente que no tenés ninguna chance de volver. Por otro lado, y con esto te cierro y disculpame por favor. la abundancia. Argentina ya anunció, este gobierno, no el que viene, este gobierno anunció un reperfilamiento de deuda y mandó una ley al Congreso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que quiere negociar con todos los acreedores privados una extensión de plazos, un menú, le va a ofrecer un menú distinto. Le va a decir, yo lo simplifiqué el otro día con un ejemplo, es como cuando vos vas a la heladería, ¿qué querés? Que haya dulce de leche granizado. Te va a decir, mire, no hay dulce de leche granizado, tengo 35 gustos para ofrecerle. Chocolate, tenemos todos estos gustos. Dulce de leche granizado no hay. Te puedo ofrecer un bono que te extiende más años y no te hace ningún tipo de quita, un bono que te lo pago en el mismo momento, tal vez con alguna quita, distintos intereses. Bueno, hay un montón de fórmulas para ofrecer, que es lo que hizo Uruguay en el año 2003, le funcionó bien, renovó el 92% de acuerdo con el 92%, estiró a 10 años. Y estiró los plazos de vencimiento de deuda. O sea, vos te imaginás un Alberto Fernández siguiendo una fórmula de negociación. A la Uruguaya 2003. A la Uruguaya. Exactamente. Es decir, vos me prestaste 50.000 millones de dólares, Vas a cobrar yo te lo voy a 50.000. devolver. Exacto. Lo que necesito es que me des más plazo para recomponer la economía, para que yo pueda... Ahora, cuando el otro día hablaba lo entrevistábamos a Espera acá en A24, y él decía algo que me pareció interesante y yo lo anoté. En las últimas 7 crisis que tuvo la Argentina, en 50 años, aparecen siempre 3 componentes. Déficit fiscal. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, control de capitales y reprogramación de la deuda. Está bien, pero está bien. Visto de esta manera, la pregunta es, ¿fue un error haber ido al fondo? Lo que pasa es que el problema de analizar eso es al revés, digamos. Es como si vos, porque llueve mucho, te pensaras si fue un error llevar el paraguas. Digamos, lo que generó que vos saques el paraguas fue la lluvia, no es que el paraguas hizo llover, ¿entendés? En general, cuando uno analiza estos problemas, es muy delicado porque en economía hay un problema de causalidad, difícil. En general, cuando uno ve, Walter Sosa Escudero siempre dice esto, uno tiende a pensar que las dietas son malas porque todo lo que hacen dieta están gordos. ¿Está bien? Pero en realidad, el problema, claro, el problema es que los flacos no hacen dieta. ¿Entendés? El problema es que los flacos nunca van a hacer dieta. El que va a hacer dieta es porque ya está gordo. Entonces, el que recurre al fondo no es que por recurrir al fondo tiene una crisis, sino que esencialmente es porque tiene una crisis que se quedó sin financiamiento. A Argentina no le quedaban muchas alternativas. Si no iba al fondo el año pasado, tenía que hacer un ajuste mucho más brutal el año pasado. Mucho más brutal. Después están en la discusión. Algunos creen que sí se podía hacer. Por ejemplo, Esper cree que sí se podía hacer. Algunos piensan que... Sin recurrir al fondo. Sin recurrir al fondo. Te insisto. Sin recurrir al fondo, el ajuste tendría que haber sido más brutal. Esto hubiera implicado quitas en las jubilaciones, quitas en los planes sociales, hubiera implicado... Porque el déficit fiscal es para financiar todo eso. Claro. En el déficit fiscal vos estás financiando cosas que a todos nos parecen bien, que nos parecían bien. Digamos, jubilamos a un montón de gente que tenía derecho a tener algún tipo de ingreso. Está bien, pero después hay que pagarlo. Claro. Está Fernando Sánchez. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas ya me noches. acerco y charlamos tranquilos. ¿Fue un error haber ido al fondo? Porque te miraba muy atento como escuchabas a Martín. No, es decidir quién te va a prestar y cuáles son las condiciones. De No había vuelta, margen yo sigo la lógica de Martín. No había margen de no ir. No, hubiese sido difícil y la discusión es un poco... primero es temporánea. En segundo lugar, era una salida bastante barata y bastante fácil en relación a lo que tenías como alternativa. Y en tercer lugar, la única alternativa que no era viable era no pagar las obligaciones que el Estado tiene con sus ciudadanos, lo que decía Martín. Entonces,
no hay que mirar tanto cuáles son las alternativas de financiamiento, sino qué es lo que te hace necesitar esa cantidad de financiamiento. Ya me acerco y charlamos tranquilo. Dale. ¿Vos estás dentro del gobierno en el ala de los optimistas? Yo siempre soy Hay un ala de optimistas en el gobierno. Yo soy optimista siempre. ¿Vos trabajás cerca de Marcos Peña? Sí. ¿Qué tal es Marcos Peña? Ahora me lo conté, digamos, lo charlamos un poco. Está Gila Bilker, está Daniel Vilota, analista político, ¿cómo les va? Está Hugo Machiavelli, Sí. para abrir un poco la mesa. Gila, ¿qué margen político tiene el próximo gobierno, sea quien sea, de plantarse de alguna manera ante el Fondo Monetario Internacional a exigir alguna que otra condición? Ya dijo Martín, de quita no, pero por ahí sí de prorrateo de la deuda. Bueno, ya hubo un comunicado en el que el Frente de Todos de alguna manera planteó la idea de corresponsabilidad entre el gobierno actual y el Fondo Monetario, ¿no? Digamos, o sea, ya hubo una primera tirada de piedras, te diría. Me parece que, está claro, me parece que el fondo se está reconciliando con la idea de una renegociación y parte de esta renegociación tiene que ver con el no desembolso de estos 5.400 millones. O sea, vamos a ver cuáles son los márgenes y en qué términos se renegocia. Daniel, Alberto puede tener una mirada distinta a la de Cristina. Vos escribiste bastante, digamos... La tienen, pero respecto a esto, ¿van a tener que unificar miradas? Vamos a ver. A ver, ¿cómo es eso? Y claro, bueno, uno escucha a Cristina el sábado pasado en La Matanza y no parece estar tratando de acercarse a la mirada de Alberto. Si vos decís que vas a mirar cómo se forman los precios en la Argentina, que vas a revisar ganancias, y tenés el candidato a presidente que quiere un acuerdo de precios y salarios, y sale el representante de las centrales de alimentos a decir que esa es una muy mala idea, y tenés un combo donde parece muy difícil que uno lleguemos a esa situación, si el que gana es Alberto, en una armonía. Ahora, Parece Martín, que ya hay tensión. ¿hay margen para explicarle al Fondo Monetario Internacional que hay diferencias o distancias entre el candidato a presidente? Pero no lo tiene que explicar. El fondo no tiene por qué entenderlo. Ese es un problema de la Argentina. O si Alberto cree que el problema de la deuda es de Macri, no de él. Y La continuidad jurídica de los estados No, existe. yo quería preguntar justamente, y a Martín especialmente, ¿qué es lo que pasa si Argentina cumplió con estas metas? Hoy te escuchaba también decir lo mismo. ¿Por qué finalmente se bloquea este fondo? Entiendo que es por el cambio y demás, pero digo, ¿es porque de algún modo no quieren o no creen en este posible acuerdo que vendrá? No, claro, es lo que contaba el Gilda, lo que reperfilamiento. decía Gilda recién, se da una situación extraordinaria que no es habitual en los países, que en la continuidad política hay una altísima probabilidad de que gane un candidato que ya está diciendo que va a romper el acuerdo. Entonces, tampoco vos podés estar desembolsando alegremente los recursos que son de los países socios del Fondo Monetario, porque después vas a tener una responsabilidad de tener que explicar qué pasó. A ver, Daniel. Entonces, No, creo que fue esta mañana que Álvarez Agis dijo además que era inaceptable que el fondo no mandara el dinero. Es bastante peculiar que vos le digas al que te está prestando cómo es aceptable y inaceptable cuando vos le debés. Pero tiene razón Agis en ese sentido. Sí, claro, porque en tiene realidad razón, pero digo, no parece un momento... La lógica se tendría que ser esta. El Fondo Monetario no tendría por qué meterse en la política argentina, no le importa, es un problema de Argentina. Y Argentina tendría que tener una solución de continuidad que no dependiera de quién está en el cargo, respecto de que, bueno, nosotros firmamos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo tenemos que La mantener. solución de continuidad sería lo que tanto se habló y se comparó con Brasil cuando se sentaron a hacer un acuerdo con Lula de Bueno, por medio, por ejemplo. diciendo, pase lo que pase, gane quien gane, vamos a tomar estos 4 compromisos. ¿Lo ves Claro. viable, Gila, eso? A ver, la primera cuestión es, me da la impresión de que el fondo convalida algo del orden de el vacío del poder. Viste que hace mucho tiempo que ya no se viene hablando más de vacío de poder. Pero de alguna manera esto que vos planteabas como Pato Rengo, Martín, es esto. O sea, es el fondo convalidando esta gran incógnita, este fin de mandato de un presidente. Entonces, bueno, a ver, se supone que hay continuidad jurídica, pero también sabemos que el próximo presidente ya planteó, sin renegociación, esto es inviable. Ahora, Martín, Yo no el fondo diría, no yo se no juega diría- ahora. yo no diría hay vacío de poder, yo No, lo que yo diría es tampoco. claramente que hay otro poder distinto. No es que hay, digamos, es que el poder que importa, le importa al fondo, es quien le va a devolver la plata a partir de que termine de Bueno, desembolsar. pero el Y problema ya es para ahora. El problema es ahora. El poder no está vacío, el poder son, el poder son tenés 3 un meses poder con- Mauricio tenés Macri y la lógica de 48 Alberto Fernández. Pato ese es el Rengo, poder. lo dijiste vos. Sí, Pato Rengo, eso es el digamos. problema que tiene el gobierno ahora. Es una en la crisis de negociación. autoridad, es una crisis Claro. de autoridad y de gobierno del gobierno. Ese es Ahora, el y- problema y- que tiene crisis este gobierno para política, por negociar, supuesto. está claro. ¿Cómo sigue la Argentina? Digo, porque esto no se termina con este desembolso, sino que el año que viene
hay compromisos que pagar, hay reperfilamiento, hay situaciones que Por eso, tienen que ver con la nueva Argentina. ¿De dónde la Argentina va a sacar el dinero que necesita para cubrir su déficit? Vamos Y, a por la, supuesto, vamos todo a la el de resto? corto y a la de largo plazo. Sí. Argentina va a tener el changuide, que el año que viene, el mes más deficitario, es el mes de diciembre. Eso le va a dar algunos meses a Argentina como para ordenar primero su reperfilamiento. Lo que pasa es que si Argentina no tiene cerrado un acuerdo con el fondo, nadie va a reperfilar antes. Hay un problema de timing ahí.